días. Gracias al Todopoderoso. Muy buenos días, como le decía, dándole gracias al Todopoderoso porque nos ha permitido estar aquí. Hablaba yo con el subdirector y decía, bueno, pero cada vez que tenemos una jornada llueve, parece que es bendición, pero siempre llueve. Una vez se tuvo que suspender la jornada por la lluvia. Pero nada, vamos a entrar en materia con este estudio que hicimos, un estudio observacional. A ver. Bueno, nosotros hicimos un trabajo en la sala de emergencia, específicamente en nuestra área de impacto fue en la sala de reanimación, con el objetivo de conocer la incidencia de los pacientes que son admitidos diariamente en la sala de reanimación. Ustedes me dirán, bueno, pero es que la sala de reanimación sabemos, vamos al libro y contamos y sabemos cuántos pacientes, sí, pero no sabemos en qué condiciones, cuáles cualidades, cómo vinieron, qué ha pasado con esos pacientes. Es decir, es muchas cosas que ocurren en la sala de reanimación mientras se admiten los pacientes allá. Entonces, nosotros nos inquietó saber qué ocurre con esos pacientes en la sala de reanimación y cuáles son esos pacientes que vienen a la sala de reanimación. Bueno, conocerla, se realizó un estudio. ¿Pasó? Sí. Ahí está. Aquí, ¿verdad? Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo durante los meses enero-junio del año 2018, analizando una muestra de 32.754 pacientes que acudieron a la sala de emergencia, y de eso se tomaron 304 pacientes que fueron admitidos a la sala de reanimación. Nuestra demarcación geográfica, como dije, fue la sala de reanimación, con la población muestra, que ya se lo expliqué, y los criterios de inclusión fueron todos los pacientes que fueron a la sala de reanimación. Se tomaron varios formularios, se hicieron varios formularios para obtener las variables que nos habíamos planteado y también para colectar la cantidad de pacientes. Eso se hizo a través de los libros de emergencia y también de la plataforma informática que tenemos en el hospital. Se utilizó una tabla de Excel para procesar y analizar esos datos. Vamos a la presentación de estos resultados. ¿Qué nosotros encontramos? Bueno, fíjense, de la totalidad de los pacientes que estuvieron en sala de reanimación, el 72% fueron del sexo masculino, eso lo sabemos. Entonces, las mujeres tienen que apurar el paso porque los hombres se están muriendo. Los que no están muertos, los que no están muertos están en la casa y los otros andan con una bandera con muchos colores. Entonces, los que sirven un poquito están, como decía un anuncio. Los que están buenos, los que son un poquito, están como codeteros, ocupados, ¿verdad? Entonces las mujeres tienen que apurar el paso. 72% de esos pacientes que fueron a sala de reanimación fueron masculinos y un 29%, un 28% fueron de sexo femenino. Diagnóstico por género. Fíjense aquí, si nosotros observamos esta tabla, este cuadro, generalmente vamos a ver que los hombres generalmente siguen siendo el sexo más afectado, tanto en los accidentes de tránsito, como podemos ver. Fíjense que para un trauma craneoencefálico tuvimos 52, es decir, y en pacientes en edades comprendidas de 15
a 25 años. Lo que quiere decir que también la juventud está quedándose en la calle, o está quedando, como yo decía anteriormente, manco, o está quedando loco por los accidentes. Entonces hay que hacer algo en vista de que los pacientes jóvenes, lo que son la materia productiva del país, se está quedando en la calle, y pronto, si no hacemos algo, pues precisamente vamos a tener un déficit. Vamos a estar como los españoles, que para el 2030 van a necesitar 500 millones de personas, 150 millones de personas para poder cubrir lo que ellos necesitan, porque su población realmente está envejeciendo completamente. Entonces, ellos se han abierto para lograr que su población envejeciente sea un poquito más mezclada, no es pura, es decir, hay mucha inmigración hacia España. También observamos que en los traumas, completamente en todos los traumas, las edades en edades productivas fueron los más afectados. Tuvimos un total de pacientes, 222 pacientes eran masculinos y 82 pacientes eran femeninos. Y de las maneras siguientes: 52 pacientes eran por trauma craneoencefálico severo en el sexo masculino, 14 femeninos. En trauma craneoencefálico moderado, 28, femenino eran 8, politraumatizado, 34 masculinos y 6 femeninos. En el síndrome coronario agudo, que también lo medimos, pacientes que nos llegan a nosotros por situaciones geográficas y de ubicación en el hospital, también nosotros hicimos esa medición y nos llegaron a la sala de reanimación 7 pacientes masculinos y 3 pacientes femeninos. Accidentes cerebrovascular hemorrágico, tuvimos 13 pacientes masculinos y 6 pacientes femeninos. Accidente cerebrovascular isquémico, tuvieron 17 pacientes masculinos, 7 pacientes fueron del sexo femenino. En otros, hay múltiples patologías como neumonía, edema del pulmón, entre otros. Pacientes con diabetes descompensada en estado cetoacidósico, pacientes renales que también fueron a la sala de reanimación. Entonces eso nosotros lo englobamos en otros. Y eso fue 71 pacientes masculinos y 38 pacientes femeninos, para un total de 222 pacientes masculinos y 82 pacientes de sexo femenino. En este círculo, en este cuadro también, nosotros podemos observar el diagnóstico por edad, que era lo que yo le estaba hablando. Fíjense, la edad sigue siendo influyente, yo le dije, y por eso quise subrayarlo con este círculo. Vuelvo y reitero, los jóvenes en etapa productiva se están quedando en la calle. Los jóvenes en etapa productiva, no vamos a quedar sin jóvenes, a pesar de que nosotros somos una fábrica pujante de jóvenes, pero se están quedando la edad productiva en la calle. Fíjense que los traumas craneoencefálicos de 15 a 25 años tuvimos un total de 32 casos. De 26 a 35 años tuvimos 16 casos. De 36 a 50 años tuvimos 4 casos, y eso es lo que nos llama la atención. Es decir, ya la persona cuando está con cierta edad, pues obviamente tiene más conciencia de lo que es el tránsito, de lo que son los accidentes, porque la mayoría de estos pacientes fueron por accidentes de tránsito. Así sucesivamente podemos nosotros ver cada uno de los renglones de estos pacientes en cuál tuvieron afectación y determinar que las enfermedades clínicas fueron en pacientes. Eso es, hay que resaltarlo, que las enfermedades clínicas fueron en los pacientes de mayor edad. Este es el siguiente cuadro, donde nos dice de dónde vienen los pacientes, a dónde nos llegan, de qué lugar vienen. Bueno, pues el 82% de los pacientes que vienen al Hospital Traumatológico Ney Arias vienen del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. Fíjense que el otro lugar donde vienen más pacientes es de la zona sur, con un 8%, y después el este con 7%. Entonces viene del nordeste, que tiene un 1%, y la región norte con 2%. Destino de los pacientes. Esto es importante.
Este cuadro es bastante importante porque los pacientes que llegan a reanimación, ustedes dirán, bueno, sí, a reanimación llegan los pacientes críticos, los pacientes malos, los pacientes que se están muriendo, los pacientes que si tú no haces o no tomas una medida en ese momento, pues ese paciente va a morir. Fíjense, 149 pacientes fueron admitidos a las distintas unidades de cuidados intensivos, es decir, a UCI de la tercera y UCI de la cuarta planta. Y 58 pacientes fueron a observación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes que se restablecieron, los pacientes que allí se pudieron recuperar, tuvieron que ser sacados de la sala de reanimación después de durar varios días y llevarse a la sala de reanimación. Allí se recuperaron o posiblemente se pudieron referir a otros centros de salud. Es decir, esto es un gran aporte, a pesar de que nuestro hospital es un hospital especializado en trauma y cirugía, que esos pacientes que llegan aquí de otro centro o que vienen de otro lugar, teniendo patología clínica grave, el hospital lo asume, y hasta que no tiene una respuesta de otro centro o el paciente es recuperado, el paciente permanece en el hospital. Por eso tenemos esa alta tasa de pacientes que salen de reanimación a la sala de observación. Fíjense, se ingresaron después de eso también 7 pacientes a piso, es decir, a la planta. Eso quiere decir que también permanecieron varios tiempos en la sala de reanimación y que luego del paciente estabilizarse y estar en condiciones generales estables, fueron subidos a la planta. Otros pacientes fueron referidos, es decir, 28 pacientes fueron referidos. Esto es otra cosa inmensa, es decir, nosotros recibimos muchos pacientes clínicos, y al final solamente se refirieron 28 pacientes de los que fueron a la sala de reanimación. Eso también quiere decir que para el hospital es dificultoso, después que un paciente en condiciones críticas llega al hospital, poderlo referir a otro centro por la falta de camas en unidades de cuidados intensivos que tiene el sistema de salud. Hay 24 pacientes fueron a UCI intermedio, también pacientes que permanecieron en emergencia por un tiempo, más de 24 horas, 24, 48 horas. Luego se establecieron que estaban en condiciones de que no deberían ir a un UCI, sino a un UCI intermedio para observarlo, y de eso fueron 24 pacientes. Se llevaron 2 pacientes a la unidad de quemado. Esos son pacientes que vienen a veces, en muchas de las ocasiones vienen con trauma combinado y quemadura severa en tercer grado y con un alto porcentaje de su cuerpo. Esos pacientes fueron llevados a la unidad de quemado, 2 pacientes. De ahí salieron 9 pacientes a la unidad de diálisis. Son pacientes que ya tienen una enfermedad que necesitan dializarse y que vienen aquí en condiciones graves. Esos pacientes son estabilizados en el área de reanimación y posteriormente son subidos a la unidad de diálisis. De esos pacientes también fueron 65 pacientes fallecieron. Eso quiere decir que solamente el 21% de pacientes graves que entran a reanimación se mueren. Lo que quiere hablar de que en reanimación se está haciendo un servicio bastante bueno. Solamente de esos pacientes graves, 21%, 21.8% de esos pacientes fallecen. Aquí están los fallecidos por entidad diagnóstica. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser que estos pacientes que yo tengo aquí en azul son los pacientes clínicos? Obviamente, sí, los pacientes clínicos están falleciendo más porque vienen en peores condiciones. Son pacientes que vienen rotando, pacientes que vienen ya de un centro, de otro centro, y cuando llegan al hospital, llegan en unas condiciones que realmente no se puede hacer mucho. Por eso esos pacientes mueren aquí en reanimación. No porque no se les da una atención, sino es que llegan tarde. Por eso el 58% de esos pacientes fallecieron, mientras que el 32% fueron pacientes con trauma. Ustedes saben que la incidencia de mortalidad en pacientes con trauma es bastante alta porque vienen en condiciones graves. Y cuando un paciente está grave, obviamente, si tiene condiciones para sobrevivir, sobrevive. Pero si hay condiciones de gravedad que afectan varios órganos, que ya tiene compromiso muy severo, pues obviamente el paciente va a fallecer. Un 2% fueron de los pacientes con quemadura y un 5% de los pacientes fueron por herida de arma de fuego. Esos pacientes, ustedes saben que cuando vienen con una herida múltiple o vienen con una herida de arma de fuego en lugares vitales, pues obviamente se mueren. Entonces, ese es el cuadro
de los pacientes en el área de fallecido, del área de reanimación. Ya yo le dije, según el género, 68% masculino y 32% femenino. Dentro de nuestras conclusiones, luego de analizar y de realizar el trabajo, nosotros vimos en esta investigación que realmente sigue siendo exceso masculino el más afectado. Y de hecho, como lo describen muchos textos y algunas biografías que pudimos consultar, siempre es 3-1. Por cada 3 hombres que se muere una mujer. Por lo tanto, o por cada 3 hombres afectados, hay una mujer. Por cada 3 hombres afectados. Eso es lo que indica que hay una sobrepoblación de mujeres y hay una población de hombres. Podemos resaltar también que la mayoría de los pacientes, como ustedes vieron en los cuadros, con trauma, fueron los pacientes clínicos. La mayoría de los pacientes que fallecieron, ya sea porque esos pacientes, como les dije, vienen en condiciones severamente enfermos, con edema agudo de pulmón, con síndrome coronario severo. Es decir, esos pacientes cuando nos llegan aquí se mueren es realmente porque tienen unas condiciones muy críticas y por lo tanto hay pocas cosas que hacer con ellos cuando nos lleguen. Lo cual nos hace suponer que son pacientes, como le dije, que llevan un tratamiento médico inadecuado, que no se dan seguimientos en su consulta, todas esas cosas que se quedan abiertas para una posible investigación. Otro de los puntos, como yo le decía, es el lugar donde estamos ubicados. Nosotros estamos ubicados en Santo Domingo Norte, donde el hospital de mayor importancia en la zona es el Hospital Traumatológico Ney Arias-Lora. Y tú le hablas a la persona de Yamasá, tú le hablas a la persona de Monteplata, y solamente conocen el Hospital Traumatológico Ney Arias-Lora. Ellos van para la maternidad y dicen, yo voy para el Hospital Ney Arias-Lora. Sí, para la maternidad, el Ney es la insignia, el buque insignia de los hospitales que están aquí. Por eso también los pacientes, cuando vienen con condiciones severas, también vienen a Ney Arias-Lora. Por eso también es el elevado de pacientes clínicos que tenemos acá. Asimismo, la mayoría de los pacientes con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, ustedes saben que tenemos también una alta incidencia y que esos pacientes en muchas de las ocasiones no podemos referirlos. A veces los pacientes pasan a reanimación, se recuperan y de ahí se van a su casa. Porque cuando llegan aquí en condiciones graves, nadie los recibe. Es decir, todas las instituciones están con su unidad de cuidados intensivos llena. Por lo tanto, es difícil ustedes referir a un paciente con esta patología. Inclusive de otros centros de segundo nivel nos están mandando pacientes con entidades clínicas a este hospital. Observamos entonces que la afluencia de pacientes con diagnóstico y entidades clínicas en condiciones graves y que se necesitaron ser llevar a la unidad de reanimación nos convierte realmente en un hospital polivalente, el cual también lo que resalta es la gran ayuda que el Hospital Traumatológico Ney Arias-Lora le está haciendo al sistema a pesar de que nosotros somos un hospital especializado en trauma, como le dije, y cirugía, obviamente tenemos que recibir una gran afluencia de pacientes con entidades clínicas que a veces no podemos referir. De ese total de pacientes que nosotros recibimos, solamente pudimos referir 32%, lo que nos hace a nosotros un hospital de que nos quedamos con los pacientes, que no los referimos, que no los mandamos, que no los sacamos, aún el paciente sea en condiciones severas. Es cuanto por lo que nosotros pedimos.